el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. De la misma manera nos vamos a acostar para la oración. Dios eterno, Dios que estás en las alturas de los cielos, en esta hora nosotros nos presentamos delante de ti, no porque hay un mérito, no porque tenemos nada humanamente que podamos postrarnos en tu presencia. Lo hacemos por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Lo cual en este momento te imploramos que limpie nuestros corazones, que limpie nuestra mente de todo pensamiento impuro y que al abrir tu palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestros corazones y que cada una de nuestras necesidades puedan ser satisfechas en tu presencia. Oh Dios Todopoderoso, tú conoces cada persona aquí presente. Tú sabes sus necesidades, tú sabes sus problemas, tú sabes sus debilidades, tú sabes por qué está aquí en esta mañana. Mi petición es que tengan un encuentro contigo y que sus corazones puedan ser llenos de la presencia de tu Santo Espíritu. Que todo este espacio que está aquí pueda ser saciado con la presencia de tus santos ángeles y que nos podamos glorificar y nos podamos alabarte al junto de los ángeles, de los serafines, de los querubines que alaban tu nombre por toda la eternidad. Que sea un encuentro verdadero que tengamos esta mañana en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten ustedes? Qué bueno. Saluda al hermano que está a su lado y dígale Dios les bendiga. Feliz sábado. Salúdelo, salúdelo. ¿Aquí? Sí, por favor, muchas gracias. Vamos todo a lo que fue nuestra lectura bíblica, por favor. Vamos a abrir la Biblia, nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. Dios quería darle a la humanidad su sabiduría, una sabiduría que se centra en Cristo Jesús. Amén. Dios ha revelado a la humanidad su verdad y su sabiduría
por medio de su santa y divina palabra y por medio de nuestra salvación, que es Jesucristo. Entonces, en esta mañana tarde nosotros vamos a hablar del plan de salvación, justificación por la fe, el pecado a la santidad, el mensaje del tercer ángel y de muerte a vida. El tema más importante tal, quisiera que entendáis nítidamente este punto, que a las almas se le impide obedecer completamente la verdad por una confusión de idea y también porque no saben cómo entregar su voluntad y mente a Jesús. Necesitan más instrucción especial en cuanto a cómo llegar a ser cristiano. Mahatma Gandhi una vez dijo: yo fuera cristianos si no fuera por los cristianos. Hoy en día el mundo está en una circunstancia, hermanos y visita aquí presente, para que todo el mundo se pierda. Sin embargo, muchos que se llaman ser cristianos, con el testimonio y el estilo de vida que dan, mucha gente se cohíbe en entregar su vida a Cristo. Entonces, muchos no son cristianos por lo que son llamados cristianos, por el mal ejemplo que dan. Entonces nosotros estamos llamados a ser palabra encarnada, nosotros estamos llamados a ser como Cristo, a tener la misma mente que Cristo tuvo, ya que el apóstol Pablo nos aconseja a cada uno de nosotros que nosotros hoy en día estamos llamados a tener la misma mente de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, el plan de salvación, dale a la siguiente, está en esta siguiente gráfica. Vemos sabiduría, según el texto, sabiduría, santificación. Dice también que está la obediencia y la redención, que es lo mismo paso que nosotros vamos a dar hoy en día. Vamos al capítulo 28 de Job, donde habla un poco de la sabiduría que Dios revela a la humanidad. Job 28, versos 20 y verso 23 dice: Jehová Immanuel, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, conocerlo, poseerlo, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos, saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inscrutables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que se excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías también nos dice, la Biblia, que Jehová es nuestra justicia. O sea, nosotros por nosotros mismos no somos justos. Cristo ocupa nuestro lugar, y en lugar nuestro Cristo se pone al frente y dice: Él es justo porque yo soy justo, y morir por Él. ¿Cuántos dicen amén? Cristo, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, es suficiente para que cada ser humano en todo el planeta Tierra se entregue a los pies de Jesucristo. Sin embargo, hoy en día la humanidad está perdiendo demasiado tiempo y va como un barco a la deriva rumbo a la perdición. Y si el ser humano no reacciona y no escucha la voz del Espíritu Santo,
como dice Apocalipsis, los perdidos van a ser como la arena del mar. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, justificación, justicia, hermano, es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y esta es la deuda que el pecador tiene con la ley, pero es incapaz de pagarla. La única forma en que puede obtener la justicia es por medio de la fe. Por fe pueden presentar ante Dios los méritos de Cristo y el Señor acredita la obediencia de su Hijo a la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe perdón y justifica el alma arrepentida y creyente, la trata como si fuera justa y la ama como a su Hijo. De esta manera la fe le es contada a la fe. ¿Por qué? Por justicia. ¿Recuerdan la historia de Simón? Cuando Simón invitó a Jesús a su casa. Sin embargo, mientras Jesús fue a la casa de Simón, que Simón era el teólogo, Simón era el religioso, Simón era el cristiano, no le dio un vaso de agua ni una toalla a Jesús cuando entró a su casa. Sin embargo, cuando entró a María Magdalena a la casa de Simón, ¿qué hizo María Magdalena? Le lavó sus pies con lágrimas y le secó los pies con sus cabellos, porque el religioso no tuvo la amabilidad ni la cortesía de darle una toalla y agua a Jesús para lavarse los pies, como costumbre de ese entonces, que cuando alguien llegaba a su casa, se tenía que lavar los pies antes de entrar. Entonces, Simón critica a la mujer por la acción que hizo, y Jesús le dice que un acreedor tenía dos deudores en esa misma parábola, en ese mismo capítulo, y le dice, pero uno le debía tanto, una cantidad mayor, 200 denarios, pero otro le debía 50, pero ambos fueron perdonados. ¿Cuál de los dos se iba a sentir más agradecido? El que mayor debía. Entonces, esta mujer hizo algo que tú no hiciste. Sin embargo, la mujer quedó perdonada porque la persona justicia Jesucristo la perdonó. Sintámonos perdonados, mis hermanos. Sintámonos libres en Cristo Jesús, porque Cristo le ofrece a cada ser humano perdón y vida eterna. Entonces, el perdón y la justificación son una misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa a la posición de un rebelde, un hijo del pecado, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No es en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante, que es ¿quién? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor le dice a su Padre Celestial, Él es pecador, pero es mi hijo. Mi sangre lo cubre de pecado. Por ende, dice, de esta manera el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin mancha delante de Dios. Entonces, justificación, recuerden, hermano, es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace en el hombre que el hombre mismo no puede hacer. ¿El ser humano se puede salvar por sí mismo, hermano? ¿El ser humano puede él mismo perdonarse los pecados, hermano? El hombre, por su esfuerzo y su fuerza, puede entrar al cielo, hermano. Y yo le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién es que pone los requisitos y los requerimientos para entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque si fuera el hombre, hermano, mire, esto estuviera perdido. Gracias a Dios que es Dios. Entonces, dale a la siguiente, por favor. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda es la idoneidad para el cielo. Entonces, Jesús es la plenitud de nuestra expectativa. Jesús es la melodía de nuestro signo, la sombra de una gran roca para los cansados.
Jesús es agua viviente para el alma sediente. Es nuestro refugio en la tormenta, nuestra justificación, nuestra redención y nuestra, hermana, santificación. ¿Quién es? Cristo Jesús. O sea, Jesucristo es la razón de todo, hermano. Y por Jesucristo nosotros estamos aquí. Día tras día Dios obra la santificación del hombre. Hechos de los Apóstoles. Efesios 4:30 dice, fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Para qué día? De la redención. Oigan, la purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador. Esta obra debe realizarse antes de la venida de Cristo. Recuerden que el juicio investigador comenzó en 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar ¿qué? O sea que todavía estamos en el proceso del juicio ¿qué? Investigador. Por eso es que el conflicto de los siglos dice que en ese juicio investigador, cada palabra, cada buen acto, cada mirada, cada cosa que usted haga en este planeta Tierra, todo es registrado en los libros del cielo. Lo leía esta mañana una de las hermanas. Por lo tanto, porque cuando Él venga, traerá su galardón con Él. Y yo hago una pregunta que está en la Biblia, hermano, y solamente lo hago para que usted recuerde. Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Al paso que vamos, hermano. Una pregunta para meditar. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? El plan de salvación es una operación conjunta, participación humana y también participación divina. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Debe de haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Dios obra y el hombre también ¿qué? Obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder. ¿De parte de quién? Nosotros, humanamente hablando, no podemos hacer nada. Dios lo hace todo. Pero Maurice Bender, en uno de esos libros de justificación por la fe, dijo, el hombre sin Dios, sin el esfuerzo del hombre es nada. Dios sin el esfuerzo del hombre es nada, porque el ser humano tiene libre albedrío, y el ser humano es quien a diario toma decisiones para perdición o para salvación. Nosotros es que decidimos. Ayer uno de los compañeros míos, yo le hablaba, él es americano, yo le hablaba de la iglesia adventista. El caballero tiene como alrededor de 27 años y él nunca había escuchado de la iglesia adventista. Ni del sábado, ni de ¿qué? ¿Cómo hace? Y le voy explicando más o menos cómo en la iglesia su origen, pero el hombre estaba, miren, en el aire. Eso para que usted vea que hay en este mundo millones de gente que todavía no conoce la verdad, hermano. Y usted y yo estamos expuestos y somos instrumentos de la gracia de Dios para predicar las verdades que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. Esta palabra, la Biblia, no tiene nada de error y ni un fallo. Es inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la selló para salvación de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, usted y yo estamos colocados donde quiera que usted vaya, a la escuela, al trabajo, caminando, en el vecindario, en el vecino, para expresar y comunicar las verdades que usted sabe al mundo que se está perdiendo, hermano. Porque si usted se queda callado, entonces, ¿para qué fuimos llamados? Entonces, las escrituras dicen, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y ellas son qué? Las que dan testimonio de mí. Entonces, el Redentor dice que en las escrituras se encuentran abundantes provisiones para las necesidades humanas. En la Biblia yo encuentro cómo vestir. En la Biblia yo encuentro qué música escuchar. En la Biblia yo encuentro qué comer. En la Biblia yo encuentro qué responderle al que me ofende. En la Biblia yo encuentro que yo debo de
amar a mi enemigo. Y en la Biblia yo encuentro muchísimos principios y instrucciones básicas para entrar al reino de los cielos. Entonces, dice aquí que dentro del plan de salvación existe un concepto que es la confesión de pecado. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo al enfermo, levántate, toma tu camilla y anda? Que tenía 38 años paralítico. Él, como la salvación es una obra entre Dios y el esfuerzo del hombre, el paralítico pudo haberle dicho a Jesús, no, mira, yo me voy a quedar aquí acostado porque yo no creo en tu palabra. Sin embargo, el paralítico creyó en la palabra de Jesús y se levantó por fe en ese hombre que le dijo, levántate, toma tu camilla y ¿qué? Y anda. ¿Hizo un esfuerzo, sí o no? Pero vámonos a otro ejemplo, cuando Jesucristo estaba dentro de una casa, que fueron 4 y abrieron el techo y bajaron al enfermo en una camilla. Se esforzaron tanto los 4 amigos, tanto como el enfermo. Mira, hay mucha gente y no se puede entrar por la puerta. Muchos de nosotros ponemos excusas, mis hermanos. Decimos, ay no, que está lloviendo, hay nieve. Ay no, que hay mucha gente y no puedo entrar por la puerta. Sin embargo, estos 4 hermanos junto con el enfermo abrían el techo porque confiaban en ¿quién? En Jesucristo. La vida cristiana, mis hermanos, es una conexión diaria con el Señor Jesucristo. Lo que yo hice ayer no me sirve para hoy. Lo que yo hice hace 10 años en la iglesia no me sirve para hoy. Es diario, una comunicación, una renovación diaria con Jesucristo. Porque Jesucristo es todo, mis hermanos. Entonces usted y yo, como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, estamos llamados, mis hermanos, a tener una relación conectada diaria con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la confesión es algo vital dentro del plan de salvación. A diario tenemos que confesar nuestros pecados y también entregar el yo. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Miren, Cristo a nosotros nos dio el secreto para tener vidas cristianas victoriosas. Porque en cuanto al pecado y en cuanto al yo, a nosotros humanamente hablando se nos hace difícil entregar, morir al yo y dejar que Cristo vive en nosotros. ¿Me explico? Miren, mis hermanos, muchas veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Porque ¿qué ocurre? Ustedes saben que somos humanos, nacimos del pecado y tendemos a la carne. Y que cuando en el momento que usted aceptó al Señor Jesucristo, antes de usted aceptar a Jesucristo, usted vivía en lo carnal. Claro, ¿no, verdad? En el pecado. Pero cuando usted acepta a Jesucristo, Cristo pone en usted, pone el espíritu de Cristo. Entonces, para que haya una lucha, tiene que haber ¿cuánto? 2. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, la naturaleza, el viejo hombre, queda ahí muerto, cadáver, pero queda dentro de nosotros. Y Cristo, cuando usted lo acepta a Él pone la naturaleza de Cristo dentro de usted. Entonces, si usted tiene un león, usted tiene 2 leones, 2 fieras. Pero ¿qué pasa? Que a un león usted lo deja en el basement y al otro león lo sube aquí a la iglesia. Pero al león que está en el basement usted le echa mucha comida. Pero al que está en la iglesia usted no le da ni agua. Y al cabo de 10 días lo junta para pelear. ¿Cuál va a vencer, hermano? El más alimentado. Entonces, ¿cuál de las 2 naturalezas, el viejo hombre o el nuevo hombre, está dominando nuestra vida, hermano? ¿A cuál estamos más alimentando? ¿Al yo? ¿Al orgullo? ¿Al egoísmo? ¿O al amor, a la armonía, a la paz y a los frutos del Espíritu Santo? Es una pregunta para meditar. Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartirnos vida. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartirnos vida. Solo Él, al recibir su vida por la entrega del yo a Él, es posible
que nosotros venzamos el pecado. La única manera para nosotros vencer el pecado y el yo está en Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice, mis hermanos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, ¿qué? Tome su cruz y ¿qué? Para los oyentes de ese entonces, la cruz significaba muerte, dolor, que le daba el régimen romano a los peores criminales de ese entonces. ¿Qué cruz nosotros estamos cargando, mis hermanos? Negarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestros gustos carnales es lo mejor que hay, mi hermano. Negarse a la carne y vivir para Cristo. Con la justificación comienza la vida cristiana. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. ¿Están oyendo, mis hermanos? Romanos 2:13 dice, porque no sois los oidores de la ley lo justo ante Dios. No solo los que oyen, sino lo que los hacedores de la ley son los justificados. Y 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Entonces aquí hay una gráfica, dale hacia adelante, que nos dice, hacia atrás, de muerte a vida, mírenlo ahí, vida en la carne, significa muerte, mis hermanos. Pero cuando somos justificados por Cristo y hemos tenido una verdadera conversión, vivimos en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La santificación. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de la santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol San Pablo dice, una cosa hago, olvidándome ciertamente de ¿qué? De lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La santificación, día tras día, Dios obra la santificación del hombre y éste debe cooperar con él. Oigan, haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. Debe añadir gracia sobre gracia y mientras el hombre trabaja según el plan de adición, Dios obra para él según el plan de multiplicación. Nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito y ¿qué? Y humillado. Oh, gloria a Dios. Lo mínimo requerido para el plan de salvación, lo mínimo requerido. San Juan 3:3, Nicodemo y Jesús, ¿recuerdan? Nicodemo era el doctor de la ley, fariseo del Sanedrín, sabio de los sabios para el pueblo, el que instruía al pueblo. Y fue a Jesús de noche. De veras te aseguro que el que no nazca otra vez no puede entrar al reino de Dios. Ay, mis hermanos, cuánta verdad hay aquí en cuanto a nuestro plan de salvación. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo fue ante Jesús pensando que ya él tenía la salvación ya obtenida. Y era un hombre mayor, viejo, ya experimentado en el Sanedrín. Algunos siguen adelante con el molde de un carácter viciado. Al menos que estas almas experimenten el nuevo nacimiento, nunca verán el reino de los cielos. Ay, hermano, tremendo eso. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es un nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Conversión es diferente a convicción. El hermano, yo pienso, por ejemplo, que hoy es lunes, pero el hermano Juan me convence a mí que hoy no es lunes, que hoy es sábado. Juan cambió mi manera de yo
pensar, porque yo pensaba que hoy era lunes, pero hoy es sábado, él me convenció que era sábado, pero convertirse es cambio de vida, cambio de mente, cambio de corazón, mis hermanos. Es decirle, conversión significa, mis hermanos, es nacer de nuevo, ser una nueva criatura, ser perfecto en palabras, ser perfecto en pensamiento, mis hermanos. Conversión significa vivir para Cristo. Por eso es que el hombre no puede producirse el mismo salvación. Necesita de Jesucristo, de ese sacrificio que se ofreció en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso, nacer de nuevo significa transformación, mis hermanos, un cambio de vida. Nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas, nuevos gustos, nuevas tendencias. Lo que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una nueva vida han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Oigan eso, mis hermanos. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo ve, puede ver, crea una nueva imagen en nosotros. En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Al estarlo con su ley, cuando se ha efectuado este gran cambio, el pecador entonces ha pasado de muerte a vida, del pecado a la santidad, de la rebelión a la obediencia, de la transgresión a la lealtad. Oigan eso, mis hermanos. Entonces, miren, hoy en día, entre el ser humano y Dios, hay un problema. Y un problema grande. ¿Cuál es ese problema, hermano? Al ser humano, a nosotros nos gusta hacer las cosas que a Dios no le gusta. Y al ser humano no quiere hacer las cosas que a Dios sí le gusta. Entonces no hay un acuerdo entre Dios y el ser humano. Entonces, Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo con Dios, mis hermanos. Porque a nosotros nos gusta hacer las cosas que a Dios no le gusta. Pero no nos gusta hacer las cosas que a Dios sí le gusta. Entonces hay un problema, mis hermanos. Tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, si no hay un nuevo nacimiento en nosotros, mis hermanos, no hay salvación tampoco. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado cuando tú eres convertido. Las malas acciones son abandonadas. La ira, la envidia y las contenciones son reemplazadas por el amor, la humildad y la paz. La tristeza es reemplazada por la alegría. Pero Mateo 7:14 dice, pocos son los que la hallan. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Muchos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. Han sido bautizados pero sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es una experiencia diaria. El nuevo nacimiento, mis hermanos, es una renuncia a nuestra propia voluntad. ¡Wow! Tremendo. Y a vuestros propios caminos. Es una lucha terrible. O si no, pregúntaselo a Pablo en el capítulo 8. A diario tiene una lucha. Señor, quiero hacer tu voluntad, pero hay algo dentro de mí que no me deja hacerlo. Y tiene una lucha diaria. Y la vida cristiana es una lucha diaria. Que si no tenemos del lado nuestro a Jesucristo, el pecado nos vence y el enemigo también. Entonces, para nosotros poder vencer el pecado, tenemos que abandonar el yo, dejar que Cristo more en nosotros y así seremos más que vencedores en Jesucristo. Por eso es, mis hermanos, que hay que negarse a sí mismo. Lucas 18:22 dice que cuando el joven rico fue donde Jesús, le faltaban muchas cosas a él. Una sola cosa que te hace falta. Y si a nosotros, mis hermanos, en cuanto al plan de salvación, una cosa no hace falta, nos quedaremos fuera del cielo. O si no, pregúntale al joven rico, que en vez de preferir ser el discípulo número 13 de Jesucristo, porque iba a ser el discípulo número 13, el joven rico, dijo que no. Entonces, pretendía
y hacía creer a los amigos, a su entorno, que él guardaba los mandamientos. Y el deseo de toda la gente dice que él no guardaba ninguno de los mandamientos, porque amaba más al dinero que al dador del dinero. Y muchas veces nuestra vida, la vida del ser humano, muchas veces usted la ve que va de fracaso en fracaso, porque el ser humano, miren lo que hace primero. Primero, escuela. Segundo, trabajo. Tercero, familia. Cuarto, el dinero. Quinto, otra cosa. Sexto, tal cosa. Y de último, Dios. Hay un problema. Entonces, en vez de ser todo lo contrario, Cristo primero, después familia, después iglesia, después escuela, universidad, trabajo, etcétera. Entonces, cuando nosotros ponemos a Cristo en primer lugar, todas las demás cosas vendrán por añadidura, mis hermanos. Amén, hermanos. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo, al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio solamente puede efectuarse por la obra eficaz del Espíritu Santo. Por eso es que Gálatas 5:22 dice que con los frutos del Espíritu no hay ley. Usted nunca va a ver en la Biblia algo que diga de que no ame, no tenga gozo, no tenga dominio propio. Usted nunca va a encontrar eso en la Biblia. Por eso es que con los frutos del Espíritu Santo no hay ley. Ama, ten gozo, ten paciencia, ten templanza, dominio propio y los nuevos frutos del Espíritu Santo. Entonces, esfuerzo humano. Vamos a ver, dale hacia adelante. Mejoras versus transformación. Muchas veces el esfuerzo humano hace lo siguiente: va a los cultos, dejó el tabaco, dejó los vicios, dejó la mala música. Eso hace el esfuerzo humano. Pero la obra del Espíritu, oigan lo que hace: humildad, mansedumbre, paciencia, pureza, fe, amor. ¿Están viendo? Entonces, cuando nosotros hacemos el esfuerzo humano, nuestro destino como los frutos del esfuerzo humano es vírgenes fatuas, cabritos, la higuera que nunca dio fruto y el joven rico que se perdió. Eso hace el esfuerzo humano, pero cuando el ser humano entrega su vida a Cristo, recibe el poder del Espíritu Santo. Y como fruto, como usted está siendo posesionado por el Espíritu Santo, usted va a ser palabra encarnada. No por su voluntad o su esfuerzo, sino por la voluntad de Dios. Porque tu voluntad, tú se la entregaste a la voluntad divina. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis hermanos, es necesario que nosotros tengamos un nuevo nacimiento en Jesucristo. Dice aquí, no descanse. Para finalizar, busque al Señor con todo el corazón. Haga de esto el asunto más importante de su vida. ¿Están oyendo, hermano? Haga del plan de salvación el asunto más importante de su vida. Entréguese a Él. Entréguese a Él. Muramos diariamente al yo. Recuerden que nadie puede servir a dos señores. Nadie. Somos hijos de Dios. El yo debe de morir. Debemos de entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El yo debe de morir, vuelvo y repito. En la entrega a Dios, el ser humano busca refugio en Él. Por eso es que nosotros muchas veces, mis hermanos, vemos que en el proceso de la santificación hay muchas personas que tienen caída. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, levántenme la mano, cuántos de ustedes ha quedado tan borracho que se desnuda y hace pasar una vergüenza a la iglesia a los vecinos? Ninguno.
Pero la Biblia me dice que Noé sí lo hizo. ¿Cuántos de ustedes fue a una ciudad y mintió diciendo que su esposa era su hermana y que no era su esposa? Nadie lo ha hecho. Pero la Biblia me dice que Abraham sí lo hizo. David, el llamado conforme al corazón de Dios, hizo que mataran a un hombre, adulteró, hizo una atrocidad. Sin embargo, Dios lo llama conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios está tratándome de decir en esta tarde? Que así mismo como esos hombres tuvieron una vida cristiana y tuvieron su caída, en el momento que esos hombres cayeron, Dios no lo llamó justo ni bueno en ese momento porque cayeron. Pero sin embargo Dios llama a Abraham perfecto y justo, a Noé por igual y a David conforme a mi corazón. En el momento que esas personas cayeron y pecaron, no eran llamados justos, ni buenos, ni perfectos, ni conforme al corazón de Dios, porque cayeron. Pero esos hombres que cayeron, mis hermanos, no se quedaron caídos. ¿Qué hicieron? Se levantaron, miraron al Salvador y siguieron hacia la meta que Pablo también estaba siguiendo. Entonces, si nosotros en nuestra vida cristiana, mis hermanos, caemos como Abraham, Noé y esos grandes héroes de la fe, levantémonos en el nombre de Jesucristo, confesemos nuestros pecados y sigamos hacia la estatura perfecta de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, yo encuentro Cristo en ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confieso su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, mi cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor me
mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Con la mayor reverencia vamos a ponernos de rodillas y así orar. Oremos. Querido Padre que mora en las alturas de los cielos, es un lindo momento para reconocerte como un Dios grande, temible y que nunca nos falla. Que la bendición del cielo, Señor, esté en este lugar y en nuestros corazones. En tus manos, Dios, entregamos nuestra vida, que sin ti no tiene sentido, Señor. Toma nuestra vida, Señor. Toma nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Tómanos completo, Señor, y haznos instrumento para el crecimiento del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a comunicar las verdades que tenemos en la palabra de Dios a los demás que no la conocen, Señor. Pon, oh Dios, tu vida en nuestras vidas y que los demás, oh Dios, puedan ver a Cristo reflejado en nosotros, Señor. Entregamos nuestra vida mala y pecaminosa, oh Dios, a ti para que tú nos saques todo lo malo y echa al fuego todo lo que no te agrada, Señor. Y haznos, Dios, digno y puro de estar en tu presencia, Señor. En tu mano encomendamos esta iglesia, a su dirigente, al pastor, Señor, que tú lo sigas dirigiendo, Dios, hasta llegar al reino de los cielos, Señor. Oh Dios, te suplicamos en estos momentos, te rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados y que tú, oh Dios, aceptes esta oración, oh Dios, y la arregle para que pueda entrar, oh Dios, allá tu presencia en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor, a buscarte diariamente, a estar en comunión contigo cada minuto, cada segundo, Señor. Que cuando tengamos tendencia a caer, oh Dios, tú nos sostengas, Señor, por tu gracia. Haznos responsables, Señor. Haznos, Señor, responsables del reino de los cielos. Haznos responsables de tu gracia, Señor. A darle vida, Señor, a este evangelio, a este cristianismo, Señor. Y a vivir por fe. Y que cuando tú vengas en gloria, Señor, nos encuentres preparados, oh Dios, porque así tú nos preparaste a nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, te suplicamos todos estos favores en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.